Ante todo, recibo un cordial saludo. Mi nombre es María Alvarado, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Fermín. Actualmente, cursando el cuarto año en la materia de proyecto de trabajo de grado, estaré haciendo referencia a lo que sería mi tema para mi trabajo de grado, que se titula Régimen de clasificación de los privados de libertad como mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela. Como tutor, el doctor José Carlos Briceño. En la descripción del tema de estudio a escala mundial, el diálogo y la concertación van dirigidas al establecimiento de los mecanismos de protección de los derechos humanos de las personas. Han sido unos puntos álgidos de debate entre los miembros que conforman las organizaciones internacionales, aún más cuando las garantías van dirigidas a una población de mayor grado de vulnerabilidad social, personal y colectiva. Desde la perspectiva de igualdad y no discriminación dentro de este grupo encontramos los privados de libertad. Desde la postura de Crespo, en las condiciones de los centros de reclusión, este establece que un gran número de naciones han establecido o planteado mejorar las condiciones de los centros de reclusión, tomando como punto de partida el acelerar los juicios. La Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, en la clasificación de los privados de libertad, está repercuta directamente en la gestión de las prisiones, entre ellos la seguridad de los reclusos, el personal penitenciario y el público en general de custodia humana, de los resultados y la capacidad de adaptar a cada persona a la planificación de los casos o de las penas. En el caso de Sicúa y la situación de Colombia, esta nos habla de una eh, casi inadecuada inexistente aplicación de protocolos que permite evaluar el perfil criminólogo del privado de libertad desde el inicio de su condena, lo que contribuiría de forma considerable a la planificación y ejecución de las políticas de seguridad de los privados de libertad familiares, además de los funcionarios que desempeñan funciones como custodios. El artículo 63 de la Ley 63 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario. El artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde establece la obligación del Estado en garantizar el derecho a la vida, al respeto y a la integridad de todos los ciudadanos, en énfasis a las personas encarceladas o que se encuentran privadas de libertad. Asimismo, mencionando el artículo 272 de la misma. Y la ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario del 2021, que ésta establece el conjunto de preceptos que regula el desempeño de las penas privativas de libertad, así como las condiciones y circunstancias en las que éstas deben de ser aplicadas. Como contextualización e interrogante, a razón de tales consideraciones surge la presente investigación destinada a analizar el régimen de clasificación de las pruebas de libertad. Como interrogante tenemos cómo es la clasificación de las pruebas de libertad conforme a la doctrina y legislación colombiana y venezolana. ¿Cuál es el procedimiento de la clasificación de los privados de libertad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela de acuerdo a la legislación de ambos países en correspondencia con los tratados internacionales? ¿Cuáles son los beneficios de la clasificación de los privados de libertad como mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela conforme a los derechos humanos? Propósito o objetivo de la investigación. Como objetivo general tenemos analizar el régimen de clasificación de los privados de libertad como mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela. El objetivo específico es estudiar la clasificación de los privados de libertad conforme a la doctrina y legislación colombiana y venezolana. Describir el procedimiento de la clasificación de los privados de libertad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela de acuerdo a la legislación de ambos países en correspondencia con los tratados internacionales, así como identificar los beneficios de la clasificación de los privados de libertad como mecanismo de seguridad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela conforme a los derechos humanos. Los motivos: el sistema penitenciario venezolano y colombiano confrontan una diversidad de problemas como la sobrepoblación carcelaria, el precario estado de penado, las carencias de los servicios básicos indispensables, así como la presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye a la excesiva violencia que caracteriza a estas instituciones penitenciarias de las naciones. Como aporte social tenemos que, en virtud de que se expondrá el problema de la administración de las cárceles y su eliminación paulatina,
del hacinamiento y la violencia que compromete los derechos fundamentales de la población reclusa, lo cual puede verse eh, evidenciado por la inadecuada clasificación de los privados de libertad. En lo jurídico está que este estudio se dirige al estudio de la doctrina, leyes y jurisprudencia relacionadas a la violencia de los derechos humanos de la población reclusa en Venezuela y Colombia. En lo práctico, sería que se considera necesario crear una comisión multidisciplinaria que evalúe el perfil criminal del procesado y el penado ante el cumplimiento de la pena con el propósito de formular criterios que se deban considerar para su clasificación. En lo académico, este estudio contribuirá un antecedente para las futuras investigaciones que se realizarán en la Universidad Fermín Toro. En cuanto a la línea de investigación, tenemos que para la educación para la paz dentro del proyecto Programas de Atención Integral a la Población Penitenciaria, describe la importancia que tiene para la sociedad venezolana y colombiana que las personas cumplan una condena en prisión según la culpabilidad ante la comisión de un hecho punible. Los estudios previos dentro de la investigación consultada para el desarrollo del presente estudio, tenemos que campo la correcta clasificación de las personas privadas de libertad en función al perfil criminológico y el manejo de los centros de privación de libertad en Ecuador, así como SAES, la medida de aseguramiento preventiva y clasificación en fases de los privados de libertad en el ordenamiento jurídico penal colombiano en relación con el hacinamiento carcelario presentado en el CEPASEC en el año 2021. Este estudio se presenta en la Universidad de Santo Tomás de Colombia. Velasco y Civira en el 2023 en un estudio denominado Atención Integral como Garantía de los Derechos Humanos a los Privados de Libertad de la Sala de Retención de Coro, publicada en la revista y promovido por la Universidad Nacional Experimental de Seguridad, la UNEX. Las bases teóricas. Tenemos la clasificación de los privados de libertad conforme a las fuentes documentales. El procedimiento de la clasificación de los privados de libertad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela. Y los beneficios de la clasificación de los privados de libertad como mecanismos de seguridad en los centros penitenciarios de Colombia y Venezuela. Como referencias legales tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 2009, la Ley de Reforma del Código Orgánico Penitenciario del 2021 y la Ley 63 de 1993, por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario de Colombia. En los abordajes metodológicos, la contextualización oncológica y epistemológica del método, la naturaleza de la investigación indica que se presenta un estudio, se fundamentará en los paradigmas cualitativos, asimismo definidos por áreas como aquel que proporciona un estudio a lo que significan las acciones humanas y de la vida social. Al igual la investigación será documental, se refiere al método herméutico dialéctico, asimismo con la naturaleza de la investigación, el nivel descriptivo o será descriptivo, en lo que Tamayo y Tamayo establece que este tipo de estudio, como aquel que permite comprender el registro, analizar e interpretar de la naturaleza actual y composición o proceso de fenómenos. La naturaleza de la investigación se apoyará en la búsqueda y comprensión de la literatura, técnicas de recolección de la información, análisis del contenido, análisis axiológico, así como herméutico y jurídico, y las técnicas de interpretación de la información. Muchísimas gracias.